Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Estamos un día más aquí para hablar de la palabra de Dios y en este día vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Este tema casi siempre se da a los nuevos o se le explica a los nuevos de cómo es el comienzo de la vida cristiana. Pero yo sé que aquí todos hemos nacido de nuevo. Amén. Y este tema prácticamente va a ser para los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio. Para que no decir, ese tema ya me lo sé. Capaz que se lo sepa, pero vamos a ver si realmente estamos obrando según el Señor quiere que obremos. Y el análisis que yo tomé de este nuevo nacimiento es eso, un nacimiento totalmente nuevo, nuevas personas, algo que empieza de cero. Cuando hablamos de este nuevo nacimiento nos referimos a un comienzo de la vida totalmente nuevo, partimos totalmente nuevo. Y cuando vemos el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, sacamos la conclusión que Jesús hablaba prácticamente de dos términos, el cuerpo terrenal, que es la carne, y el espiritual. Y esto nos da a entender que nosotros vivimos dos partes. Vemos que Nicodemo era un maestro de la ley. Él conocía la ley, él sabía la ley, él sabía todo lo que era todo el Antiguo Testamento, él lo conocía. Yo creo que él lo sabía mejor que nosotros que estamos aquí sentados. Porque él, aparte de eso, conocía la historia de Hebrea, conocía la parte de los judíos de Israel, y llegó a tener este encontrón con Jesucristo, y Jesucristo le da a entender que hay dos tipos de vida que nosotros podemos vivir. Independientemente si somos religiosos, si creemos en la Biblia, si creemos en la Torá, si creemos en la ley de Dios, si creemos en la Taná, creemos en la Septuaginta, si creemos en el Nuevo Testamento, todo eso lo podemos leer y lo podemos saber de memoria. Pero aquí Jesucristo le está dando a entender que nosotros podemos estar viviendo dos vidas totalmente separadas. Y en Juan, en el versículo 6 y 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí el Señor hace una gran diferencia entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Y le dijo, y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí Jesucristo le está diciendo, es necesario. No es como que si tú quieres, si tienes la voluntad de nacer de nuevo. No, le dijo, es necesario que todos los que van a entrar al cielo hayan nacido de nuevo. Pero no de la carne, porque eso es imposible, sino nacer en el Espíritu. Ahora, aquí podemos hablar del espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano, hay una gran diferencia entre los demás seres vivos. Nunca la Biblia te enseña o no se nos dice que tenemos que predicarles a los perritos para que se vayan al cielo. O predicarle a un oso porque nos comen, ¿no? Tampoco dice vas a predicar a tus plantitas que están en la casa o te vas a ir al bosque. Ellos son seres vivos. Ellos crecen, se reproducen, mueren igual que nosotros. Pero el Señor nunca nos hace ese encargo. ¿Cuál es la razón? Porque nosotros tenemos algo especial, algo diferente, que ese es el espíritu del ser humano. Y esto viene prácticamente y directamente de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demás seres vivos? A veces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué los perritos, o qué va a pasar con los animalitos, los gatitos, las ardillas, las ratitas, que a algunos no les gusta, qué pasa cuando mueren? Entonces, en Génesis vemos toda esa respuesta para que si alguno de ustedes se ha hecho la pregunta y no ha tenido respuesta, bien. Y si alguna vez a ustedes le hacen la pregunta, ya sabe cómo responderla. Pero tenemos que ver cuál es la diferencia y por qué el Señor dice que tenemos que nacer. Es necesario que el hombre, su espíritu, el hombre, nazca de nuevo. Miren, en Génesis, el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces sabemos que aquí el hombre está dividido en tres partes, lo cual dice el polvo de la tierra, que en hebreo es Adama, y por eso proviene de ahí el nombre Adán. En hebreo es Adama, que es el polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, que es el Ruaj,
que es el Espíritu de Dios. Y dice, y fue el hombre un ser viviente, una nepesh, que es el alma. Entonces podemos decir que el hombre fue formado de la dama y el Señor puso ruaj para que él pueda ser una nefesh. ¿Sí se entiende? Amén. Entonces así fue como fue creado el hombre. Pero ¿qué pasa con las plantas y los animales? En Génesis del capítulo 1, versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahí vemos la gran diferencia en que hay entre los animales terrestres, las plantas y nosotros. Nosotros fuimos creados directamente de Dios, formados por Dios. En nosotros se nos dio el ruaj, que es el espíritu, para que seamos una alma viviente. No así los animales y las plantas, porque esa responsabilidad se la dio a la tierra. Le dijo, produzca la tierra, hierba verde. Y después dice, produzca la tierra seres vivientes. Los peces y las aves, en el versículo 20 dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces vemos que las aguas son las encargadas de crear y de producir seres vivientes, que son los seres marítimos y las aves que vuelan sobre la tierra. Esa responsabilidad se le dio a las aguas. Por eso cuando nosotros vemos y podemos discutir acerca del arca de Noé, que el Señor solamente hizo salvar 2 especies, ¿cierto?, de algunos, y cómo ahora la tierra tiene miles de especies, millones de especies, porque después la misma tierra y las mismas aguas se encargaron de producir más animales. Por eso ustedes van a ver que la fauna o la marina que hay en Australia es muy diferente a la que hay en la Antártica o en Asia, porque cada lugar fue creado para crear más animales, para producir más animales. Entonces aquí vemos la gran diferencia, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, semejanza de Dios, no así los animales, no así las plantas. Ahora, en Zacarías, en el capítulo 12, versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces vemos que aquí el Señor pone un espíritu en nuestra gestión. Cuando el padre y la madre se juntan, así debería ser, ¿no? El padre y la madre se juntan, ¿cierto? Entonces empieza la semilla y se hace el óvulo con el semen del hombre, ¿cierto? Se forma un cigote. Desde ahí el Señor pone un espíritu. De nuestra gestión, aquí dice Zacarías, de nuestra gestión el Señor pone un espíritu. El espíritu del ser humano es dado por Dios. Y todos tenemos espíritu. No quiere decir que, bueno, ahora que yo soy cristiano, entonces tengo espíritu, y antes no. No, todos tenemos espíritu. La diferencia es que antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Que estaba alejado de Dios, que había una muerte espiritual. Entonces, pero todos tenemos espíritu. Cada uno se nos da un espíritu. Ahora, este espíritu tiene que volver a Dios. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el Adame, que es el polvo de la tierra, tiene que volver a ser tierra. Pero el espíritu, el ruaj del ser humano, vuelve a Dios que lo dio. Ahí, el que Eclesiastés el que escribió Eclesiastés nos está diciendo la diferencia entre lo que es la carne, lo que es lo físico y lo que es el espíritu. Lo físico vuelve a la tierra, pero el espíritu tiene que volver a Dios. Y esto es donde encontramos este pasaje, nacer de nuevo. Por eso Jesucristo dice, tú tienes que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque el espíritu tiene que volver a Dios. Tu carne va a quedar acá,
pero el espíritu tiene que regresar a Dios. Ahora, cuando vemos esto, y podemos ver el espíritu del ser humano sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios, ¿tiene la capacidad de volver a Dios? Podemos decir que no. ¿Y dónde podemos encontrar esto? En la Biblia nos enseña que Satanás, los ángeles caídos y todos los demonios son espíritus. Ellos son espíritus. Y ellos fueron creados por Dios. Así como fuimos creados, ellos también fueron creados por Dios. ¿Y ellos fueron creados para qué? Para adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios. No para que sean castigados ni que caiga juicio sobre ellos. Ellos fueron creados para estar en la presencia de Dios. Así como todos fuimos creados. Por eso nosotros, el ser humano, tiene un espíritu porque fuimos creados para estar en comunión con Dios. Pero lamentablemente ellos, por su rebeldía, cayeron. Ellos fueron expulsados del cielo. Y como ellos fueron expulsados del cielo, entonces ya ese espíritu, los espíritus de Satanás, los demonios, la muerte y los ángeles caídos, ellos ya no pueden volver a Dios. Y ya no pueden volver, ellos están enjuiciados, ellos no pueden regresar a Dios, no pueden regresar a su Creador. Entonces Dios creó un lugar especial para ellos, que es el lago de fuego. Ahora el lago de fuego, ¿por qué es tan terrible? Porque ahí no está la presencia de Dios. Ahí es el único lugar donde no habita la presencia de Dios. Y cuando estas entidades espirituales lleguen al lago de fuego, ahí va a haber sufrimiento. Porque ahí va a haber odio, va a reinar el odio, va a reinar la maldad. Si ustedes creen que ahora el mal, por ejemplo, nosotros anoche nos abrieron el buzón. No sé qué querían buscar, los biles yo creo. Querían pagar nuestros biles. Pero no abrieron el buzón, digo, bueno, y eso que estamos en un lugar tranquilo. Vemos que el mundo va de mal en peor y vemos y decimos, wow, ya nada es seguro. Y andamos desconfiados, andamos con temor muchas veces. Si a veces pensamos que esto está mal, imagínense un lugar donde no existe la presencia de Dios. Donde va a reinar Satanás. Porque ahí va a reinar Satanás. Entonces, pero fue un lugar creado para ellos por no arrepentirse, por haber seguido su rebeldía. Ahora, el ser humano no fue creado para perdición. El ser humano fue creado también para estar con Dios. Todo ser humano tiene un espíritu y ese espíritu tiene que regresar con Dios. Pero lamentablemente el ser humano se ha rebelado contra Dios. El espíritu del ser humano no sigue a Dios, está separado de Dios. Y por ende, el espíritu que es rebelde, el espíritu que no obedece a Dios, tiene un castigo. Y este castigo es estar eternamente, porque la Biblia dice que Dios es eterno porque Dios es espíritu. Y Dios crea un espíritu eterno. Y este espíritu que tenemos cada uno de nosotros, tiene dos opciones. A, irnos con el Señor, a estar en su presencia, o B, estar sin la presencia de Dios. Cuando no hay la presencia de Dios, no hay amor, hay pura maldad. Entonces, lamentablemente, los que no aceptan a Jesucristo no pueden nacer de nuevo. Y porque no pueden nacer de nuevo, automáticamente ellos entran en rebeldía, así como Satanás y todas las huestes. Y lamentablemente ellos tienen un final malo. Tienen un final triste, un final de perdición. Por eso el Señor nos encarga a nosotros ir y predicar. Porque es necesario sacar a esas personas del error. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Y ustedes creen que Dios no se preocupó? Obvio, Dios le dio un tiempo. Yo estoy seguro que Dios le dio un tiempo de gracia para que se arrepintieran. Ninguno quiso arrepentirse. Así entonces también es el ser humano. El ser humano tiene una oportunidad en la vida. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de este nuevo nacimiento. Pero nosotros muchas veces hacemos caso omiso a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el nuevo nacimiento y la conclusión que yo he sacado como cristianos, decimos que hemos nacido de nuevo. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? Va a levantar su mano, va a decir amén. O espero que diga amén. Y confesamos que hemos nacido de nuevo. ¿Pero qué es nacer de nuevo?
La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno, ¿qué es nacer de nuevo? Es empezar una nueva vida. Algo totalmente nuevo, completamente nuevo. Empezar desde cero. Empezamos de cero. Pero lamentablemente nosotros somos nacidos de nuevo, pero con las mismas malas costumbres de antes. ¿O no es así? ¿O me equivoco? ¿O yo soy el único? Según nosotros somos nacidos de nuevo, pero traemos todas las malas mañas que traíamos antes. Tenemos el mal humor, tenemos la mentira, tenemos la envidia todavía, tenemos tantas cosas en nosotros. Y por eso el Señor dice, yo he venido por el pecador, para que se arrepienta. Y yo tengo la potestad, Jesucristo tiene la potestad de perdonar todos los pecados. Todos los pecados. Y el Señor dice, y todas las cosas las he hecho nueva. Pero nosotros seguimos volteando atrás. Nosotros seguimos con nuestros malos hábitos. Somos cristianos de años, y seguimos con nuestros malos hábitos. Y me pongo a pensar yo, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Le hacemos caso más a nuestra carne que a nuestro espíritu? Tenemos que empezar nosotros a ver que este nuevo nacimiento es un proceso. Cuando el niño nace, no nace caminando. El niño nace y tiene que gatear, después aprender a caminar, después aprender a hablar, después empezar a escribir y todas las materias que enseñan en la escuela, hasta formarse como una persona. Así somos nosotros también. Un nuevo nacimiento significa que empezamos de cero. Pero esto llega a un proceso de crecimiento. Pero este proceso no solamente es decir, bueno, yo voy a aprender a orar y voy a aprender a leer la Biblia, no, sino que este proceso es un proceso de santificación. Porque nosotros, con nuestro espíritu manchado, no podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso el Señor nos hace el gran favor de limpiarnos. Es decir, bueno, yo te limpio y naces totalmente de nuevo. Ahora, está en nosotros mantener ese espíritu recto. Está en nosotros mantener ese espíritu limpio. Porque dice que el Señor no va a aceptar a nadie que tenga manchas y arrugas. ¿Lo dice la palabra del Señor o no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por ahí nos dicen que Dios te va a querer así tal cual como tú eres. Incluso hay una canción que me habían mandado y me dice, mira, ¿te está la canción? Sí, está bonita la melodía, pero decía, y el Señor me quiere así tal como soy. ¿Realmente? ¿Realmente el Señor me quiere así tal como soy? Porque si fuera así, entonces ¿para qué vino a morir por mí? Si el Señor me dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me acusara delante de un espejo todos mis errores, todas las cosas que yo tengo. Y dice, y el Espíritu Santo nos da libertad para mostrarnos que estamos muy sucios para presentarnos delante de Dios. Y el Espíritu Santo nos da la sabiduría para corregir nuestros errores. Porque el Señor ya pagó los pecados de todos. ¿Cuántas veces? Hebreo dice, el Señor murió una vez, un sacrificio. No hay un sacrificio continuo como antes. No hay un sacrificio en la mañana y en la tarde como se hacía antes. Ya no está el sacrificio que se hace una vez, que es el Yom Teruah. No está ese sacrificio. Ya Jesucristo murió una vez. Una vez. Entonces nosotros aceptamos a Jesucristo y nos tenemos que mantener limpios. En nuestro trabajo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. Y él dice, para la gente que está afuera, el Evangelio es locura, porque no lo entienden, porque ellos lo quieren discernir con la mente. Pero dice que las cosas de Dios se disciernen con el Espíritu. Y para poder discernir las cosas de Dios en el Espíritu, necesitamos nacer de nuevo. Porque dice que el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu del hombre, y este Espíritu, el Espíritu Santo, deja conocer al Espíritu del hombre las cosas que tiene que hacer. Y ya para nosotros no es locura, para nosotros es gozo, salvación. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero tenemos que mantenernos limpios.
No nos podemos dejar con el engaño de Satanás. Dios te va a aceptar tal como eres, porque no es así. No es así. Y si alguno me dice, que es pesimista, es que yo no es que sea pesimista, es que la Biblia lo dice. ¿No dijeron amén? La Biblia es infalible. La Biblia es sabia. La Biblia no se equivoca. Mira, vamos a leer Efesios. Efesios 4, 17 en adelante dice: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se dan cuenta? Impureza es lo contrario de la santificación, de la purificación. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nadie les predicó un Cristo que va a aguantar esas cosas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir antes del nuevo nacimiento, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se dan cuenta? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ustedes saben lo que es un engaño? El engaño es una mentira disfrazada de verdad. Eso es un engaño. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir eso que no dejes que el sol descienda, que pase otro día cuando estás enojado. Amén. Nadie dijo amén. Dice, airaos. Pueden enojarse porque somos seres humanos. Tenemos emociones, sentimientos. Dice, airaos, pero no pequéis. Y ahí bajaron los amenes. Cuando dije, pueden enojarse, amén. Pero no pequen. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna. No es que una mentirita blanca. No es que lo que pasa es que me pisó el callo, por eso yo exploté. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y podemos seguir leyendo, pero es que aquí vamos a parar. ¿Se dan cuenta la diferencia? A veces nosotros estamos más con lo que Pablo dice que no hagamos, más de lo que Pablo dice que tenemos que ser. A veces estamos más del otro lado. A veces de nuestra boca lo que menos sale, palabras edificadoras. Hablamos de cualquier cosa, nos enojamos y ¿qué es lo que nos sale de nuestra boca? Gloria a Dios. No, nos enojamos y salen maledicencias. Cuando estamos enojados,
¿quién quiere alabar al Señor? Nadie, ¿cierto? Cuando estamos enojados, ¿qué es lo que queremos hacer? Maldecir a la otra persona. Decirles cosas feas, cosas hirientes. Pero el apóstol Pablo dice, no, porque no hemos aprendido de Cristo así. Jesucristo dice que nosotros tenemos que ser rebeldes, hipócritas, que tenemos que seguir nuestros pensamientos. No, Jesucristo dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Entonces, a veces decimos, no, yo nací de nuevo, oh, yo soy un nuevo nacido, pero los hechos hablan más que 1000 palabras. Y nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y a veces reflejamos más las condiciones carnales que el fruto del Espíritu Santo. Aquí en la iglesia todos alabamos al Señor, levantamos nuestras manos. Pero ¿qué pasa en nuestro trabajo? ¿Qué pasa con nuestras amistades? ¿Qué es lo que vemos a solas en nuestros teléfonos? ¿Cómo nos comportamos con nuestro cónyuge? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Realmente somos nacidos de nuevo? ¿Realmente el Señor ha hecho nacer un espíritu nuevo? Yo pienso que sí. Todos los que estamos aquí, yo creo que sí. Pero no nos tenemos que dejar contaminar. Eso el apóstol Pablo está diciendo. No se dejen contaminar. No le presten su vida al diablo. No anden en malas conversaciones, sino santifíquense. No contristen al Espíritu Santo, porque por medio de ese Espíritu Santo ustedes son sellados ¿para qué? Para el día de la redención. Tenemos que tener conciencia realmente de ser hijos de Dios, de ser nuevos nacidos. Yo conozco gente cristiana que se autojustifica de sus acciones. Y eso es lo peor que podemos hacer. Cuando te pillan en una mentira, di, perdóname, me pillaste, mentí, discúlpame. Y le pide perdón al Señor. ¿Y sabe lo que el Señor va a hacer? Lo va a perdonar. Si de repente usted siente envidia por algo, por alguien, dígale, Señor, yo sentí envidia, perdóname. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Lo va a perdonar. Y así sucesivamente, podemos hablar de muchas cosas, pero no nos autojustifiquemos. Nuestra justificación está en Cristo, y esa es la que vale, no la tuya, no la mía. Es la justificación que tenemos a través de Cristo Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Miren, hay una historia en Juan en el capítulo 5 que Jesucristo se encuentra con un paralítico, el paralítico de Betseda. Y Jesucristo tiene un diálogo con él y le dice, ¿tú quieres ser salvo? Dice, sí, yo quiero ser sano. Pero hace llevo 38 años. Pero cuando el ángel viene y mueve el agua, no tengo a nadie que me meta al estanque para ser sano. Imagínense la respuesta de él. Obvio, en otras palabras dijo, sí, quiero ser sano. 38 años sufriendo. A veces así estamos nosotros, 38 años sufriendo. Y el Señor te viene a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres cambiar? Y a veces nosotros decimos, no, Señor, si no es para tanto. Nos autojustificamos. No, Señor, si tú sabes que tú me conoces, tú sabes que mi corazón está contigo. ¿Cuándo? El corazón contigo está, o sea, el corazón tuyo está contigo con lo que tú quieres hacer. Y este hombre dijo, 38 años, Señor, que estoy en esta condición. Claro que quiero ser sano. ¿Y qué le dijo el Señor? En este momento vas a ser sano. Toma tu lecho y anda. Eres sano. Y caminó, agarró su lecho y se fue. Vinieron los religiosos y le dijeron, hey, ¿qué tú estás haciendo con tu lecho? Día de reposo. Regrésate a tu enfermedad, en otras palabras le dijeron. ¿Qué andas haciendo? Anda otra vez ahí al tanque, enférmate otra vez. Y él dijo, yo no sé, a mí alguien me sanó y yo estoy sano ahora, ya no quiero regresar allá. Ya no quiero seguir 39 años, 40 años, no.
38 años fueron suficientes, yo no quiero regresar allá. Alguien me dijo, ¿sé sano? Y yo soy sano. Y ellos le preguntaron, ¿quién fue? Y él dijo, yo no sé, pero yo sé que alguien me sanó. Y después Jesús se encuentra con él. Y en el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor, cuando nos acercamos a Él tiene la misericordia. Y Él nos sana. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces regresamos atrás. Llegamos a ser nacidos de nuevo, a tener el encuentro personal con Dios. Quizás no entendíamos mucho porque éramos recién nacidos. Yo no sé, no lo conozco más allá, pero yo sé que ahora estoy libre de pecado. Ahora me siento bien, me siento liviano, estoy contento. Estoy bien. Y aquí Jesucristo dijo, está bien, fuiste sanado, pero ya no peques más. Y esa vez nosotros pasamos por alto. Después de ser nacidos de nuevo, haber ser lavados por medio de la sangre de Cristo, regresamos al mismo cochinero. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es bien claro Jesucristo. Yo conozco cristianos que parece que están peor ahora que cuando estaban en el mundo. Yo conozco gente que me ha dicho, yo conozco gente más honesta en el mundo que dentro de la iglesia. Y a veces nosotros andamos peor que la gente del mundo. ¿Y por qué? Porque regresamos atrás. Jesucristo da la clave. Tú eres sano, ya estás libre, pero no regreses. No regreses a lo mismo, porque si no te va a ir peor. Porque estamos nosotros en una ley espiritual, en la ley del pecado. La ley del pecado te quiere volver a atrapar, te quiere volver a encadenar. Y a veces nosotros estamos así. Sí, encadéname, encadéname. No, el Señor dice, no, tú no tienes que volver atrás. Ya no seas como las personas de afuera. Ya no sigas las cosas de afuera. Sé diferente, santifícate, busca la verdad. Limpia tu boca, limpia tu corazón, limpia tu mente. Amén. Santifícate en el Señor. Si quieres ver al Señor, santifícate, purifícate. Amén. Nosotros no tenemos que ver o tener el error de pensar que el nuevo nacimiento solamente es una circunstancia de un día, que solamente pasó un día y ahora tenemos la salvación asegurada. No es así. Tenemos que mantenernos limpios para el Señor. El Señor algún día va a venir y nuestro espíritu va a regresar con Dios si este espíritu está apto. Si este espíritu volvió a nacer, si este espíritu está limpio, se va a ir con el Señor. Eso se lo aseguro porque está en la Biblia. Pero si tu espíritu no está limpio, si tu espíritu está manchado, si tu espíritu está lleno de arrugas, no vas a poder ir. Y no es porque Dios te odia, porque no te quiere. Dios te da la oportunidad y te da la oportunidad todos los días de tu vida para mantenerte en comunión con Él. No erremos. El Señor no puede ser burlado. Tú puedes burlarme a mí, a burlar a tu esposo, esposa, a tus hijos, el trabajo, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce los corazones. Y Dios realmente conoce quién tú eres. Yo creo que todos ustedes han nacido de nuevo. Yo lo creo. Pero tenemos que mantenernos y crecer en santidad. No quedarnos y volver atrás. Porque si no, nuestra condición postrera va a ser peor que la primera. Póngase de pie y vamos a orar. Y en esta oración, pidamos al Señor que limpie nuestro corazón. Él es el único que nos puede limpiar. Nosotros podemos orar, podemos clamar, podemos ayunar, pero el único que te puede limpiar de todo eso es Jesucristo, a través de su sacrificio. Y el Señor quiere que tú tengas una comunión personal con Él. El Señor quiere que tú
seas limpio. El Señor quiere que tú te mantengas en santidad. Que ese nuevo nacimiento no sea en vano. Como dice el escritor a los Hebreos, que no pisoteemos el sacrificio de Cristo. Al contrario, tenemos que valorar el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tú limpies este corazón. Purifica, Señor, este espíritu. Que quizás este espíritu está manchado. Quizás hemos sido engañados por el enemigo. Hemos sido engañados por el mundo, mi Dios. Y hemos querido hacer las cosas que antes hacíamos, pero no, Señor. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente a ti. Y solamente a ti adorarte. Solamente a ti servirte, mi Dios. Pero a veces somos servidores de nuestras propias pasiones. Somos servidores de nuestras propias concupiscencias, mi Dios. Perdónanos por fallarte. Y levántanos. Cámbianos. Purifícanos, Señor. Por medio de tu sacrificio, purifícanos. Porque necesitamos, Señor, estar aptos. Porque algún día vamos a estar frente a frente al Padre. Algún día nos vamos a presentar ante ese trono blanco. Y queremos que Dios Padre nos diga, pasa a la derecha, pasa. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos ser de esas personas que pasen a tu reino. Esas personas que disfruten de tu presencia, mi Dios. Queremos llegar algún día, mi Dios, verte cara a cara, decir, Señor, aquí está todo lo que hemos hecho. Aquí están mis obras. Aquí están, Señor, los talentos que tú me has encargado. Aquí están, Señor, y los multipliqué. Queremos llegar a esa instancia, mi Dios, donde, Señor, tú nos digas, tú eres un obrero aprobado. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí. Si alguno de aquí, mi Dios, ha fallado, se ha enojado, ha mentido, ha sentido vanagloria, perdónalos, Señor. Te pedimos perdón, mi Dios, para que tú limpies, Señor, nuestro corazón, limpies nuestra vida, limpies, Señor, nuestra alma, y tú purifiques nuestro espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, ser valientes, necesitamos ser decididos, necesitamos tener este dominio propio, Señor. Porque tú nos has llamado a conquistar. Lo primero que tenemos que conquistar es nuestra mente. Lo primero que tenemos que conquistar es nuestra carne, es nuestro yo, nuestra vanagloria. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo tenemos que conquistar. Para llegar, Señor, a decir, yo vivo para Cristo. Mi vida es para Cristo. Señor, no tenerle miedo al mundo, no tenerle miedo a nuestra familia, no tenerle miedo a nuestros amigos, no, Señor, ser valientes, decididos, mi Dios, y presentarnos siempre como embajadores tuyos aquí en la tierra. Señor, y que tú puedas decir, como dijiste de los hombres de la fe, que tú te sentías orgulloso de llamarte Dios de ellos. Así también anhelamos eso de nuestras vidas. Que tú llegues a decir, que tú te sientes orgulloso, mi Dios, de quienes somos, del respeto que te tenemos, del temor que te tenemos, mi Dios. Queremos, mi Dios, ser partícipe de esa misma honra, Señor. Permítenos llegar ante tu presencia. Para eso necesitamos estar purificados, necesitamos estar limpios, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia se levantaron esta mañana con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre. Por entendernos, comprendernos, ayudarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Por todos tus favores, por todas tus bondades, y porque tú eres un Dios de oportunidades. Siempre nos das nuevas oportunidades. Y permítenos, Señor, mantenernos santificados para ti, mantenernos limpios para ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.
así, mis hermanos, nos despedimos de nuestros hermanos en línea. Que Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje sea de edificación para su vida y vamos a seguir adelante. Y nos vemos aquí el viernes a las 7:15 de la tarde. Que Dios los bendiga, mis hermanos.